Agradecemos su puntualidad. Les reiteramos la invitación a todos para participar en redes sociales con la etiqueta Foro de Puertos y Contenedores. Y para continuar con la jornada académica de esta mañana, tenemos el panel Caribe, retos en la modernización portuaria hacia el desarrollo de un sector competitivo. Así invitamos al escenario a los siguientes panelistas: Dr. Cristian Castellanos, Dr. René Puche, Dr. Ricardo Román y al Dr. Alberto Vives de la Espriella, quien es nuestro gerente de la seccional Atlántico Magdalena de la ANDI, quien además será el moderador de este panel. Dr. Vives, usted tendrá 60 minutos para desarrollar el panel y lo invitamos a que, bueno, tiene 45, estoy viendo acá. Lo invitamos a que observe el monitor para tener control sobre ese tiempo. 45, exactamente. Perfecto. También es importante mencionarles que estaremos muy atentos a todas sus interacciones a través de redes sociales y que además tengo por aquí el documento del señor Roberto Narváez. Entonces se acerca a mí esa persona y le entrego el documento. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Bueno, prácticamente que muy buenas tardes ya a todos ustedes. Agradecerles a los que están... ¿Aló? ¿Ahora sí me oyen? Bueno, nuevamente muy buenas tardes a todos ustedes. Agradecerles su puntualidad a los que están ya en el salón. Y bienvenidos a cada uno de los integrantes de nuestro panel. Muchas gracias por aceptar la invitación ustedes a la mañana de hoy, ya prácticamente mediodía. Durante el día de ayer y la mañana de hoy hemos estado debatiendo una gran cantidad de temas que nos ubican en el contexto portuario mundial y que nos ubican particularmente también en la opinión de lo que sucede en la región, en el Canal de Panamá, con los cambios del Canal de Panamá y todo lo que puede suceder a partir de este nuevo cambio en el canal. Entonces, teniendo en cuenta que nuestro objetivo en el panel es hablar un poco de competitividad y hacia dónde van los nuevos retos portuarios en el Caribe colombiano, yo quisiera iniciar preguntándoles un poquito a los tres, primero sobre la identidad portuaria de cada uno de sus puertos. Iniciar por esa identidad de cada uno de los puertos y si alguno de ustedes se ha ido especializando y cuál ha sido esa especialización en cada uno de sus puertos. Entonces, comencemos con Cristian, seguimos con René y después con nuestro querido amigo Ricardo. Buenas tardes. Nosotros en Santa Marta, el terminal de contenedores, la ciudad ha ofrecido siempre, la única carga local que tenemos es el banano y nos hemos ido especializando en el manejo de carga refrigerada. Hoy día el banano representa más o menos el 50% de los contenedores llenos que mueve la ciudad, que mueve el puerto, y el otro 50% está enfocado en la carga nacional que viene del interior del país, sea bien café o papel o carga que consume principalmente Bogotá o los Santanderes. La especialización de nosotros digamos que esa experiencia en el manejo de la carga refrigerada con el banano nos ha llevado a traer otras nuevas cargas como chubas, gulupas, aguacate, flores, donde somos líderes en el mercado y tenemos un poco más del 40% de la carga refrigerada nacional. Ahí es donde nos hemos venido enfocando y tenemos una infraestructura de cadena de frío muy importante, tenemos más de 600 plugs para contenedores refrigerados de carga nacional. Santa Marta no mueve transbordos, únicamente estamos enfocados en darle valor agregado a la carga nacional. Nosotros recibimos transbordos, pero muy puntualmente, uno que otro buque al año, pero no es el enfoque del puerto. Ese es el enfoque que tenemos en Santa Marta, principalmente. Perfecto. De todas maneras, ustedes tienen igualmente un muelle en Barranquilla. ¿Ese muelle en Barranquilla tiene alguna especialidad? El muelle en Barranquilla está
enfocado a la carga local de la ciudad. Sabemos que Barranquilla mueve más o menos el 70% de lo que produce y consume va directamente a la ciudad, y eso es lo que se mueve. Hoy día tenemos un servicio, una única línea naviera, y como hablaba en el panel anterior, es muy difícil atraer nuevas líneas, hay que negociar con varias líneas, con los pools que se han formado por la misma crisis del sector. Yo creo que René también tiene la misma percepción sobre el mercado local de Barranquilla en lo que tiene que ver con contenedores. Muchas gracias, Cristian. René. Bueno, Alberto, muchas gracias por esta invitación. La verdad que es una oportunidad excelente para hablar un poco sobre el desarrollo portuario de Barranquilla, lo que viene sucediendo en el país a nivel de competitividad. Con respecto a la pregunta, yo pienso que todo este tema portuario ha sido un desarrollo que el país ha venido haciendo por los últimos 10 años y que desafortunadamente el desarrollo portuario no va de la mano con el crecimiento de volumen de carga. Tenemos una capacidad instalada a nivel portuario en todo el país muy superior al volumen de carga que estamos moviendo, y eso tiene obviamente la parte negativa que todos sabemos, pero tiene una parte positiva, y es que a todos nos obliga a ser un poquito más innovadores, un poquito más creativos para buscar diferencias. Y en ese orden de ideas, nosotros en el año 2014 hicimos un alto en el camino, analizamos muy bien el entorno competitivo, las necesidades del país, las necesidades de Barranquilla, como le decía Cristian, que autogenera el 60% de la carga que se mueve por la zona portuaria de Barranquilla, y decidimos cambiar nuestra visión, decidimos convertirnos o transformarnos en plataforma logística, y en eso es lo que venimos trabajando. Tenemos un plan de inversión que se inició el 1 de enero del 2015 y va a terminar el 31 de diciembre de 2017, donde nos estamos enfocando en mejorar nuestra infraestructura, mejoramiento o compras de equipos de alta tecnología, inversiones en tecnología y también inversiones en seguridad. Todo eso buscando de qué manera le podemos prestar servicios a nuestros clientes de valor agregado que generen mejoría en su competitividad, obviamente mejorando también el posicionamiento del puerto de Barranquilla como plataforma logística, viendo también muy de la mano de la visión que nosotros creemos que debe tener Barranquilla, o el papel que debe jugar Barranquilla en la logística del país. Uno de los proyectos estrellas que lo inauguramos el año pasado fue la bodega de refrigerados, que es la única bodega de este concepto en un terminal portuario en Colombia. Es una bodega de 3.200 metros cuadrados con 2.900 posiciones entre congelados y refrigerados, que viene precisamente a apoyar el mercado de productos perecederos, que es un mercado que viene creciendo, diferente obviamente al mercado del banano del cual hablaba Cristian, y es algo que nosotros hemos visto que con esta tasa de cambio que tenemos ahora de 3.000 pesos por dólar, lo cual mejora la competitividad y las posibilidades de exportar productos, especialmente agrícolas, hemos visto un crecimiento importante. Y el enfoque es que el importador o el exportador no tenga que sacar el contenedor del puerto y llevar el contenedor a un centro de distribución para de ahí distribuir en camiones pequeños, sino que nosotros hacemos la desconsolidación dentro del puerto, hacemos etiquetado, prestamos una gama de servicios interesantes para que el importador pueda directamente desde el puerto de Barranquilla salir y llevar su producto a Manizales, a Bogotá, a Pereira, Armenia, donde lo necesite. Entonces, en eso venimos trabajando y tenemos un par de proyectos más muy interesantes ahora, entre 2016 y 2017, que van apuntándole precisamente a plataforma logística, que es lo que le venimos trabajando. Muchas gracias, René. Ricardo. Bueno, Alberto, muchas gracias también por la invitación de la ANDI a este panel, a toda la asistencia, y también al doctor Edgar Higuera por habernos tenido en cuenta. Nosotros, para hablar de nuestra especialización en Palermo Sociedad Portuaria, somos un puerto multipropósito, que movemos todo tipo de carga, y nos hemos ido especializando en cada tipo de carga que movemos. No somos un puerto especializado en contenedores, por así decirlo, aunque movemos contenedores, y dentro de los proyectos que movemos bien y tenemos la capacidad de moverlo, no es nuestra especialización, pero sí es nuestra especialización en los otros tipos de carga que movemos, especialmente la carga a granel, la carga suelta, el acero, tubería y carga de proyectos. Entonces, dentro de esa especialización hemos ido desarrollando unas soluciones logísticas muy de la mano de nuestros clientes,
ofreciéndoles diferentes facilidades para que ellos, y de la mano con nosotros, busquemos esas eficiencias competitivas para penetrar el país internamente, porque el 90% de nuestra carga, 80 y algo, es de importación, y entre un 20% una carga de exportación que también, de la mano también, y aprovechando nuestra posición geográfica en el río, venimos de alguna manera impulsando. También hacemos parte de un clúster, el único clúster logístico que se está desarrollando en el país, el clúster de Palermo, que tiene no solo el terminal de Palermo, tiene una zona franca que está habilitada y operativa desde febrero del 2013. Tenemos un parque industrial donde estamos atrayendo toda la industria del interior del país e internacional a que se ubique y que traslade toda su logística más cerca a los puertos. Es una solución que estamos, digamos, de alguna manera promocionando, y recientemente, el mes pasado, acabamos de inaugurar nuestra terminal de líquidos, Palermo Tanks, que hoy en día pues iniciamos la primera fase con 2 tanques de 350.000 barriles de capacidad y con una nueva posición de atraque. Entonces, en ese sentido, nuestra gran especialización son todas las soluciones que le podemos dar a nuestros clientes en un solo sitio, no solo las del terminal, y dentro del terminal tenemos nuestra diferenciación, pero también las facilidades que tenemos en el desarrollo del clúster que estamos haciendo, pero muy de la mano de nuestros clientes, muy de la mano a la medida de sus necesidades, y también diferenciándonos en la eficiencia y sobre todo en desarrollos tecnológicos, al ser, digamos que, un puerto relativamente nuevo. No somos tenemos 7, 8 años de operación, entonces también nos permite esa versatilidad y apoyado también de la tecnología. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, teniendo en cuenta esa especialización de cada uno de ustedes, y que en muchos temas esas especializaciones son similares, por ejemplo, todos mueven contenedores, por poner ese ejemplo. ¿Hay alguna visión portuaria de ciudad? ¿Está definida una visión portuaria de ciudad para generar de verdad un factor de competitividad distinto frente a otras zonas del país? Cualquiera de ustedes que responda primero, y la pregunta es para todos. Bueno, yo me atrevería a decir que más que visión portuaria, yo creo que hay una vocación portuaria, y sobre todo hablando de los puertos que estamos en la costa atlántica, ¿sí? Que a diferencia del Pacífico les toca especializarse en todas las cargas porque es la única entrada por el Pacífico. Acá hay una vocación portuaria. Por ejemplo, Cartagena hacia el contenedor no significa que los demás no seamos contenerizados. Digamos que en Santa Marta, La Guajira, hay una vocación hacia el carbón y hacia pues, también un tema de la fruta, el banano, como bien lo decía. Y en Barranquilla hay también una vocación hacia las cargas como el acero, como la tubería, como la infraestructura. Pero digamos que hay una diferencia en Barranquilla, que es una ciudad que produce o necesita o consume 70% de lo que ingresa y sale del país. Otras ciudades como Cartagena hay una vocación de hub, ¿cierto? De servir de plataforma logística para el Caribe, para las Américas. Entonces, en esa medida nos hemos ido moviendo. Aquí tenemos una vocación también granelera por las facilidades que tenemos del consumo, aunque en los otros puertos también lo hacemos. Entonces, digamos que nuestros puertos se han ido moviendo con esas vocaciones, pero también atendiendo el consumo y las necesidades de nuestros clientes. Yo creo que de verdad pues siempre ha sido un sueño de tener una especialización entre cada uno de estos puertos, pero hacen falta otras herramientas para poder lograrlo.
tren de cercanías que nos permitiría que un solo producto llegue por un puerto y se irradie y se mueva a través de un tren hacia las otras ciudades o hacia el interior. Una vez que se siga desarrollando el río, va a haber una especialización competitiva y eficiencia cada vez mayor. Y yo creo que ese trabajo que viene haciendo el gobierno en la inversión de estos recursos, para darnos esa facilidad, mencionábamos la cantidad de proyectos que uno no lo alcanza a enumerar, que se hacen desde el ministerio, en la presentación que hacía Tony ayer, donde estamos viendo todo ese impulso que se le está dando y hace falta mucho por hacer, pero estamos, yo creo que en ese camino para lograr de verdad una verdadera especialización. Yo hoy lo llamaría vocación. Aportando un poco más a lo que decía Ricardo, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ricardo, yo pienso que nosotros como portuarios debemos vincularnos, como efectivamente lo venimos haciendo, en el desarrollo de Barranquilla, en dirigir o aportar a esa dirección que nosotros consideramos que Barranquilla debe tener. Lo hemos dicho en varias ocasiones, yo considero que Barranquilla se tiene verdaderamente que convertir en un hub logístico por su ubicación geográfica. No lo digo solamente como portuario, sino como barranquillero. Es que no es normal o no es fácil encontrar una ciudad que tenga mar y río y que no solamente eso, sino que tenga un poder de generación de carga como el que tiene Barranquilla. Entonces, si nosotros vemos la zona portuaria de Barranquilla, el desarrollo que ha tenido en los últimos 10 años, es un desarrollo muy interesante. Y hoy en día tenemos puertos para mover el doble de la carga que estamos moviendo. Y nos toca a nosotros meternos un poco más de la mano en el desarrollo de Barranquilla como tal. Barranquilla finalmente ahora, tímidamente, le está dando el frente al río. Hay proyectos interesantes, lo veíamos hace unos días, lo que hablan de Caribe 4.0, por ejemplo, el desarrollo de toda la ribera del río Magdalena, la ribera oriental del río Magdalena, lo cual obviamente lo hace interesante. Esto quiere decir que Barranquilla verdaderamente está pensando en el río Magdalena. Y hay muchas limitaciones, muchas limitantes, que ya hablaremos después de eso, pero pienso que nosotros como portuarios estamos aportando nuestro grano de arena a ese desarrollo con precisamente todas estas concesiones, todas estas terminales portuarias que estamos viendo que están desarrollándose precisamente para volver a Barranquilla más competitivo. Barranquilla mueve hoy en día más o menos entre un 20 y un 25% del comercio exterior de todo el país, ¿verdad? Obviamente el Pacífico pues por donde más se mueve en términos de, obviamente sacando el carbón y productos energéticos, pero Barranquilla puede producir mucho más, puede ser mucho más competitiva de lo que es hoy en día en términos digamos, de comercio exterior. Por eso es importante que nosotros no subestimemos la importancia que tiene el río Magdalena para mejorar la competitividad de Barranquilla. Mientras nosotros sigamos utilizando el medio terrestre para transportar el 80 al 90% de la carga que tiene el país, estamos perdidos. Es importante que el río Magdalena empiece verdaderamente a jugar un papel muy importante en el desarrollo del país, y pienso que Barranquilla va en ese sentido. Entonces, lo importante es que nosotros como portuarios, para terminar con lo que inicié, aportemos nuestro grano de arena al desarrollo de Barranquilla y meternos inclusive en el entorno público, ¿verdad? Aportar, hacer que Barranquilla, sin limitar los otros desarrollos, nos enfoquemos como barranquilleros en convertirnos en un hub logístico, que creo que es la visión que debe tener. Cristian, antes de que tú respondas, a mí me gustaría como concatenar esto con qué consideran ustedes que realmente requiere Barranquilla, y la pregunta va especialmente para Ricardo y para René, naturalmente tú también tienes muy aquí igual, para de verdad convertirse en una punta de lanza en términos de competitividad logística y portuaria en el país. Tú ya comenzaste con la respuesta, pero eso me indica que debe haber más temas. ¿Qué tiene que hacer Barranquilla para de verdad posicionarse en términos de líder competitivo a nivel nacional en términos portuarios y logísticos? Richard, no, yo creo que este tema está... Espérate, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque este tema se puede ir largo. Yo pienso que, digamos, para enfocarnos en un solo punto importantísimo, fundamental, las condiciones del río. Eso se ha hablado mucho últimamente de Navelena, de Cormagdalena, la profundidad del canal de acceso y tal. Nosotros tenemos que ser conscientes que el río Magdalena es un río dinámico y el país no ha sabido manejar el río Magdalena. Se nos ha olvidado de lo dinámico que es el río. Resulta que cuando es el niño, entonces
el nivel del agua se baja, entonces obviamente se baja el calado operativo y nos metemos en problemas. Pero resulta que cuando llueve también trae su problema. Ahora estamos presenciando un problema de sedimentación. Entonces nosotros no nos podemos obligar y no nos podemos limitar a los efectos naturales. Nosotros no podemos, digamos, concebir que hayan 22 concesiones a lo largo entre Bocas de Ceniza y el Puente Pumarejo y en Barranquilla no haya una draga, por ejemplo, para precisamente ayudar en este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Por mi parte, para no dar respuestas así muy dispersas, sobre todo, es enfocarnos en la competitividad del río Magdalena y enfocarnos en verdaderamente en que este contrato que hoy está así como en difícil, que no sabemos qué va a suceder, en que ese contrato salga adelante, porque la zona portuaria que más se va a beneficiar por derecha con el proyecto de navegabilidad del río Magdalena es Barranquilla, y necesitamos verdaderamente enfocarnos en que el río Magdalena sea una arteria de transporte importante para el país. Gracias. ¿Tú quieres añadir algo, Ricardo? Sí, yo quiero pues decir que estoy de acuerdo con lo que dice René, pero también complementarnos, porque pues si bien es cierto que el río va a beneficiar mucho a Barranquilla, también un río que nos conecta desde Cartagena y por el canal de Dique hacia el interior, todo el desarrollo del país. Y yo estoy bastante globalizado, o sea, estoy en un terminal que está en Magdalena, pero viene aquí a Barranquilla y está gerenciado por un cartagenero. Entonces yo te puedo hablar un poquito de cada uno de ellos, pero hoy como colombianos nosotros debemos de alguna manera soportar y apoyar para que se haga el cierre y rescatar este contrato. Darle la mano con Magdalena en este momento, porque nunca se había visto en Colombia esta inversión de esta magnitud hacia el río que es tan necesario para Colombia. Y yo hablo de Colombia porque es que es uno de los mecanismos que nos va a dar esa eficiencia competitiva. Llevamos muchos años diciendo necesitamos el desarrollo del río, y hoy que estamos muy cerca, gracias a toda la gestión que se hizo desde la corporación, se logró hacer un contrato único para todo el desarrollo del río, los 908 kilómetros, que no solo la navegabilidad, viene también la iluminación, viene también la recuperación, la pesca, viene todo el tema de ecoturismo y tiene muchas otras cosas. Este contrato bien interesante nos va a dar esa ventaja. También hay otros desarrollos como los férreos que van a venir y los vamos a necesitar, pero hoy tenemos esta arteria que nos permite esa comunicación. Hay otras sociedades portuarias río arriba que están haciendo grandes inversiones, otros que están esperando hacerla para poder movernos y llegar a esa competitividad. Entonces, estoy de acuerdo y debemos buscar la forma de seguir apoyando y soportando para que esto de verdad se dé. Y de otra manera, pues para nosotros llegar, eso nos va a permitir mantener el calado que siempre hemos tenido, de alguna manera, con algunas variaciones dependiendo de los fenómenos. Yo sí creo, ahí sí como barranquilleros, que debemos buscar la profundización aún más del canal. Tenemos unos tarjamares de más de 60 años que están acá, hay unos estudios que estamos promocionando desde la asociación, y René nos puede hablar como presidente de la asociación, donde entregándole estos estudios al país podemos buscar esa profundización del canal, y esa es la manera de hacerlo. No podemos permitir hoy en día seguir rezagados en la profundidad. Cartagena hoy está como uno de los puertos más profundos del mundo, si no me equivoco, porque 20 metros de profundidad no los tiene. Ayer veíamos las presentaciones de Rotterdam y todos estos no llegan a esa profundidad. En Buenaventura ya también tienen su canal y tienen segundo canal también en ambos sitios. Santa Marta no tiene problema por profundidad. Nosotros necesitamos la profundidad para seguir atrayendo la carga y ser competitivos. Y todas las vías que nos van a conectar para llegar a penetrar el país de una manera competitiva. Nosotros estamos acostumbrados a leer las estadísticas y vemos las estadísticas, y a veces nos preocupamos cuando vemos que los puertos en Colombia, la competitividad, estamos del número 61, creo que llegamos, que es un gran mérito, ¿eh? Subimos 3 posiciones, subir una posición en esta no es fácil, más cuando 4 países que venían a la vanguardia por delante bajan 4 posiciones. Viene México que te baja 6 posiciones, Perú bajó, entonces empiezan a haber 4 países con este liderazgo que bajan, nosotros subimos 3, quiere decir que estamos en un buen camino y estamos haciendo las cosas bien.
pero el problema no es los puertos, la ineficiencia no es en los puertos. Y vemos grandes estudios que se vienen realizando como los estudios de última milla, que ahí es donde nosotros de verdad tenemos que buscar esa eficiencia, que las instituciones de verdad seamos 24/7, porque aquí yo creo que no hay ningún puerto que nada más trabaje de lunes a viernes y no trabaje por la noche o los fines de semana. Todos trabajamos 24/7, pero son los mecanismos externos que necesitamos para que sea más ágil y más rápido todo el sistema logístico en Colombia, y eso sí nos va a permitir dar esa gran ventaja, ese gran salto. Entonces las inversiones no son en infraestructura, las inversiones no solamente son en tecnología, es en comunicaciones, son muchas cosas que necesitamos, pero Barranquilla como tal, para estar en eso, yo creo que sí necesitamos no solo garantizar nuestra profundidad, porque una cosa es garantizarla y luego sí llegar a una profundización. Sí, adicional, lo que decía Ricardo con respecto a Ana Belena es fundamental, lo decía creo que el gobernador Verano hace un par de semanas. Hoy tenemos 2.5 billones de pesos asignados a este contrato. El contrato se llega a perder y se fumaron 2.5 billones de pesos. No lo volvemos a ver. El río Magdalena no lo va a volver a ver. Con esta escasez que tiene el gobierno nacional y este déficit fiscal que tiene, se nos pierde. Eso no lo podemos dejar caer. Nosotros no podemos permitir que el contrato de navegabilidad del río Magdalena se caiga. Nosotros tenemos que apoyar a Cor Magdalena, como lo decía Ricardo, en esta consecución de ese contrato. A mí me gustaría escuchar la opinión de Cristian, pero me gustaría igualmente que fueran pensando qué más podemos hacer, porque ya el plazo que tiene Odebrecht y que tiene el contrato de Ana Belena se nos vence en muy pocos días. ¿Qué más podemos hacer en términos legales, además, para evitar que darle sepultura a tan importante contrato para todo el río Magdalena, pero muy especialmente, como ustedes lo han dicho, para Barranquilla? Y frente a uno de los comentarios que tenía Ricardo, y hablabas de la última milla, me gustaría igualmente preguntarles a los tres, ¿qué se está haciendo desde los puertos y cómo es la dinámica, la conversación con toda esa cadena logística, con toda esa proveeduría logística para generar de verdad mayor competitividad? Porque ahí se ven, pues naturalmente, unos baches, unas problemáticas. ¿Cómo funciona en Santa Marta? ¿Qué está pasando en Santa Marta? ¿Cómo está aportándole Santa Marta a esa competitividad del país? Okay. No, de acuerdo. Nosotros en lo que vimos en Santa Marta, para poder hacer las inversiones en Barranquilla, es lo pujante que es esta ciudad, el crecimiento que ha tenido en los últimos 5 o 10 años, y ahora el PIB de Barranquilla lo lleva a ser la tercera ciudad más importante del país por encima de Cali. Entonces, eso fue lo que nos llamó la atención para invertir $60 millones en nuestro terminal aquí en Barranquilla. Y obviamente va de la mano del desarrollo del río y de la conveniencia de desarrollar el multimodalismo en Colombia como alternativa al transporte terrestre que hoy día nos tiene paralizados. Hoy en Santa Marta, por ejemplo, cambiándonos de ciudad, nosotros tenemos problemas hoy día de café. Nosotros hoy día estamos creciendo 80% en café, le hemos metido la ficha en los últimos 3 años y resulta que esta semana nada más llenamos 20 contenedores, porque el café no puede salir del eje cafetero, no puede salir de los centros de producción. Y aquí le apostamos como ciudad-puerto. Como ciudad-puerto le estamos apostando al multimodalismo, le estamos apostando al desarrollo del tren. Nosotros hoy, hace un año exactamente, nos hicimos el recorrido desde La Dorada hasta Santa Marta en 3 días, recorriendo los puentes, recorriendo los sitios de sobrepaso. Digamos que una línea que está un 90% recuperada, ya se hicieron acuerdos con la ANI, hay acuerdos con la empresa privada, hay preacuerdos con empresas navieras, hay mucha gente interesada en el multimodalismo. Nos reunimos con 30 empresas exportadoras y importadoras en Bogotá, los cuales se les demostraron ahorros más o menos de un 15-20% frente al transporte terrestre de hoy día, y todo el mundo da un comentario positivo y dispuestos a aportar y a montarse en el tren una vez esté en funcionamiento. Ellos saben que desde el comienzo no puede haber los ahorros importantes, pero una vez el tren esté lleno y cumpla su punto de equilibrio, los ahorros van a ser importantes y los tiempos son muy similares al tema carretero hoy día. El tren no para, va a una velocidad más lenta, pero el tren tiene tripulación, va rotando, no duermen y es un transporte de unas 20-24 horas hasta La Dorada, con un multimodalismo a Bogotá que se puede alargar unas 36 horas aproximadamente. En competencia con el río,
digamos que estamos a 190 kilómetros de Bogotá. Hay que hacer una infraestructura en La Dorada, hay que construir un puerto seco. La idea es arrancar con el tren de pruebas a mediados de septiembre, ese es el acuerdo que se tiene con la ANI, y esperamos estar arrancando en marzo o abril con una operación temprana de tren, que esperamos sea una buena alternativa para todo el comercio nacional. A eso le está apuntando Santa Marta como ciudad. Excelente, Cristian, gracias. A mí me gustaría preguntar a los tres igualmente, ¿cuáles creen ustedes que deben ser nuestras líneas de acción para los próximos 5 años? Desde la ANDI venimos hablando y venimos impulsando fuertemente el tema de Ciudad Caribe, el tema de Ciudad Región. René nos acompañó fuertemente en ese evento. El próximo año lo tendremos en Barranquilla y el siguiente lo tendremos en Santa Marta. ¿Cómo ven ustedes que pueden ustedes aportarle a ese desarrollo de ciudad-región, a ese desarrollo de no solamente las 3 ciudades, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, sino que las 3 sean el gran jalonador del resto de ciudades de la región Caribe? ¿Y cuál es esa visión de ustedes para los próximos 5 años, teniendo en cuenta esa responsabilidad de jalonar región? Alberto, voy a la primera pregunta con respecto al contrato de Navelena, cuando preguntaste qué más podíamos hacer. Yo pienso que tenemos que tener cuidado porque hay un tema legal que no podemos olvidar, y el tema legal es muy claro en cuanto a cuáles son las etapas. El lunes se cumple la etapa siguiente, que es la etapa donde Navelena tiene que entregar los requerimientos, la documentación para el cierre financiero. Esperemos a que se cumpla. Y después de eso, si no hay cierre financiero, son 30 días hábiles donde empieza la parte de audiencia de caducidad del contrato. Entonces yo pienso que lo que tenemos que hacer nosotros en este momento es apoyar a Cor Magdalena. Cor Magdalena está haciendo su trabajo de verificación de información y al final del día ya veremos si hay cierre o no hay cierre. Yo estoy esperanzado y estoy muy positivo de que va a haber, pero lo que sí pienso que es importante es que debemos seguir apoyando a Cor Magdalena, al margen de lo que suceda. Cor Magdalena está haciendo lo que tiene que hacer. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo vemos nosotros a 5 años? Yo pienso que hay que trabajar mucho en políticas públicas que faciliten la creación y el desarrollo de industrias. Colombia es un país que poco a poco se ha ido desindustrializando, tanto así que la ANDI ya no es la ANDI, sino ANDE, porque ya es de empresarios y no de industriales, y eso demuestra la desindustrialización. Y yo pienso que con este nuevo peso, con esta debilidad del peso, Colombia es un país más competitivo hoy que antes. Fíjate tú que, volviendo a Barranquilla, Barranquilla tiene una particularidad, y es que Barranquilla tiene empresas que viven casi 100% de la exportación, cosa que no pasa en ninguna otra parte del país. Tenemos empresas en Barranquilla muy importantes que se crearon con visión internacional. Eso no sucede en muchas partes del país, o no sucede en otra parte del país. Y eso hay que seguirlo apoyando. O sea, se puede hacer, tiene que haber políticas públicas que permitan generar confianza para seguir apoyando el desarrollo de industrias. Otro tema es, obviamente, hay que fortalecer la infraestructura. Tenemos que seguir trabajando en eso. Pienso que el gobierno ha hecho un trabajo interesante en el desarrollo de autopistas de 4ª generación. Eso hay que seguirlo apoyando porque eso nos ayuda a bajar los costos. Y un tema fundamental que no podemos dejar de lado es el tema de la educación. Tenemos que seguir trabajando en la educación. Y yo lo comentaba el otro día en una charla que me invitaron a dar en una universidad, y yo se lo decía a los estudiantes, con todo respeto, ustedes no pueden estudiar lo que quieran estudiar. Aquí hay que estudiar lo que va a producir. Y para eso hay que acercar al sector académico, a la academia, hay que acercarla al sector productivo. Eso es importante. La academia debe estar sentada aquí con nosotros, viendo qué estamos diciendo nosotros los empresarios, cuál es la visión que nosotros tenemos de qué está pasando en el país, para que la academia se vaya también moviendo en el mismo sentido, con el fin de generar profesionales capaces de manejar las industrias que vienen a futuro. Porque nos sucede que en Barranquilla, el ejemplo es, tuvimos un desarrollo portuario tan interesante y no es fácil conseguir profesionales que estén habilitados o estructurados para manejar el tema portuario. Somos expertos en logística más por tiempo que por educación. Entonces, ese tema me parece que es importante que la educación la academia se acerque mucho más al sector privado, para precisamente ir generando generaciones, valga la redundancia, que tengan un pensamiento diferente al nuestro y que precisamente vaya de la mano de lo que viene produciendo el país.
para poder generar, así generamos mucho más empleo de calidad. Ricardo. Ok. Yo también quiero contestar las dos preguntas, pues nos dejaste pensando, entonces... Por favor. Sí. René mencionó qué más podemos hacer y no es fácil. Digamos que sí hay que respetar los tiempos y hay que ver cómo nosotros de verdad de la mano con la corporación sacamos adelante este proyecto. Yo me atrevería a decir qué no debemos hacer, y aquí me puedo meter en una camisa de once varas, pero no debemos dejar que esto se politice. O sea, hay que evitar la polarización de este contrato o de estos cargos. O sea, veíamos que eso podía estar pasando. En este momento de verdad hay que darle la mano a un proyecto tan importante para el país. Ver cómo nosotros de la mano, por ejemplo, con la corporación, vemos planes alternos mientras esto se soluciona. Ojalá que los socios como de Brecht hagan la sesión y entre un nuevo socio internacional que eche para adelante para esto. Pero mientras tanto, nosotros sí necesitamos ayudas porque el calado baja, disminuye, tenemos que ver cómo mientras el contrato está vigente, que es que hay que aprovechar que el contrato está vigente y se le puede exigir que tengamos aquí una draga, que se haga la profundización, buscar esos mecanismos trabajándolos de la mano. Yo creo que aquí las entidades nos ayudan en eso y colaboran bastante. La DIMAR siempre está presta a darnos una mano, hacemos los comités, nos reunimos entre todos para mirar qué soluciones y alternativas hay. Y yo pienso que eso es lo que hay que aprovechar. Entonces, quería complementar ahí porque de verdad hay cosas que podemos hacer de la mano, hay cosas que no debemos hacer y evitar que sucedan por el bien del país y del contrato. Y viendo a largo plazo, a 5 años, ¿qué debemos hacer? Yo sugiero que debemos seguir trabajando de la mano lo público y lo privado. En lo público vienen muchas iniciativas y nosotros tenemos que ir de la mano con ellos apoyándolos. En este sentido, la competitividad, por ejemplo, para la última milla, para trabajar 24/7, se está creando la ventanilla única, el buce. Tenemos que apoyar esas iniciativas y dar los argumentos y dar la retroalimentación, pero nosotros también hacer las inversiones necesarias para que todos estos programas funcionen. Aquí todos nos pidieron los escáneres, enseguida salimos, bueno, aquí están los escáneres y todo, con todo el esfuerzo que toca hacerlo, pero aquí estamos de la mano, aquí los estamos poniendo, ya están, ¿sí? En muchos estamos en pruebas y vamos a seguir adelante con eso. Si creemos en el río, por ejemplo, debemos hacer inversiones que vayan hacia el río. Nosotros en nuestro clúster la siguiente inversión es la facilidad fluvial que vamos a desarrollar en Palermo, que vamos a tener 1 kilómetro de muelle solo para facilidad fluvial, donde van a estar todas las barcazas, donde va a haber todo este desarrollo y no va a ser a través del puerto. El puerto va a ser para la carga internacional y el comercio exterior. Todo el cabotaje y todo la terminación y el movimiento hacia el río, vamos a tener una facilidad fluvial y eso nos va a permitir atraer y hacer todos esos movimientos que se puedan hacer en el río. Dentro de la zona franca que va a tener hasta allá al frente, podemos tener astilleros en zona franca internacionales de las necesidades para trabajar el río, y esa parte es bien importante. Nosotros ir de la mano de las iniciativas públicas, ir apoyándolas desde lo privado. Y los privados, hoy en día lo que podemos hacer, la verdad, es inversiones y prepararnos, apoyando en tecnología, apoyando en comunicación, desarrollando aún más las capacidades para ser cada vez más eficientes. Nosotros, y vuelvo a la estadística porque a veces oímos cuentos y lo repetimos, pero no sé si entendemos qué pasa y nos dicen, no, es que transportar un contenedor desde China hasta Colombia es más barato que transportar un contenedor desde la costa hasta Bogotá. ¿Pero por qué? Hoy día estamos viendo el canal de Panamá y viene en un buque 13.000 contenedores, un solo buque con la última eficiencia y tecnología en ese buque navegando, y acá se va en una tractomula que se demora 2 días un solo contenedor. Allá vinieron 13.000 cajas, aquí se va uno solo. Pero sabemos que en el tren puede mover 276 y en el río puede mover otro. Entonces impulsemos eso para buscar esas economías de escala y de verdad ser competitivos. Pero para mover eso necesitas una conexión, necesitas una comunicación, necesitas el transporte multimodal y el intermodal para que
se haga la nacionalización en el interior para que estén conectados los nodos, para que haya toda esta eficiencia. Ahí es donde todos tenemos que trabajar juntos y apoyar las iniciativas que se hacen. Por ejemplo, la ANDI está creando su cámara portuaria, estamos 3 asociados ahí, de ahí van a salir nuevas ideas, revisar las regulaciones del gobierno. La Cámara Colombiana de Infraestructura también tiene su cámara portuaria y nosotros de la Soportuaria también estamos todo el tiempo revisando todas estas nuevas leyes y proponiendo, porque aquí hay que ser proactivo en lo que necesitamos, y para eso yo creo que son importantes estos foros y esas reuniones para seguir apoyando lo público desde lo privado. Gracias, Ricardo. Cristian. Mira, complementando lo que dice René y Ricardo con las alianzas público-privadas, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que los puertos también deberían unirse a facilitar el comercio exterior y llevarle propuestas concretas al gobierno. A los puertos no nos interesa hacer inspecciones en INVIMA, DIAN, antinarcóticos, eso no es nuestro negocio. El negocio de nosotros está cargar y descargar los barcos. Mientras más rápido lo hagamos, mucho mejor para nosotros, más competitivos nos volvemos y más competitivos se vuelven también las empresas colombianas para importar y exportar. Es increíble que uno lleve un cliente de un puerto a otro puerto y la inspección antinarcótico al 100% porque no lo conoce la policía antinarcóticos allá, sabiendo todas las herramientas que tienen para hacer una trazabilidad del exportador y saber qué es lo que está moviendo a nivel nacional. Lo mismo pasa en las importaciones con la DIAN. Las exportaciones de los productos agrícolas tienen inspecciones ICA en cada uno de los cultivos y cuando llegan al puerto vuelven y le hacen inspecciones ICA. Y como repito, eso no es el negocio de nosotros. Nosotros como portuarios debemos agremiarnos, trabajar con el gobierno, plantearles tecnologías, plantearles soluciones que faciliten el comercio exterior a todas las empresas colombianas. Muchas gracias, Cristian. Bueno, en aras del tiempo y de cumplir, porque además sé que ya la gente debe tener hambre, yo quisiera abrir este panel a un par de preguntas del auditorio. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Estamos listos para responderla. ¿Quién tiene los micrófonos? Acá hay una pregunta. En las pasadas intervenciones veíamos que había una conclusión que yo la reafirmo, y es que Colombia no necesita más infraestructura en puertos. En Barranquilla todavía menos. En Barranquilla de pronto hay que hacer mejoras y tal. Pero hay un problema que es definitivo, que de pronto hay que ser mucho más puntual, y es el calado. En Barranquilla no tenemos calado. En Barranquilla nos estamos quedando atrás cada vez más. El contrato de Navelena es una condición que nos va a perjudicar, pero la obligación no es de Navelena, la obligación es del Estado. Eso es ley de la República, eso lo hizo, no sé, un senador hace 25 años. Entonces, ¿qué están haciendo el sector, pues, gremio, el sector portuario, para ver cómo tenemos calado? Tener un calado, aún el que se considera en Navelena, es un calado precario, un calado que no garantiza nada, que no nos da, que nos obliga a los exportadores e importadores de Barranquilla a buscar alternativas en otras partes por los costos que hablamos. Aquí no llegan portacontenedores de 3 ni de 4.000, no de 13.000, pero ni de 2 ni de 3.000 contenedores. Entonces los costos nuestros asociados al transporte del flete hacia afuera y de venida es muy alto. ¿Qué estamos haciendo para eso? ¿Qué estamos haciendo para de verdad buscar que las inversiones en el canal del dique, por decir algo, aquí con mi amigo Juan Ricardo Nuevo al lado, que no le gusta, pero hay un proyecto de $1 billón de pesos para recuperar el canal del dique, y hay alternativas mucho más eficientes. Aquí nos gastan o nos invierten 20.000 millones de pesos y quedamos contentos para que nos lleven a 32 pies o a 33 pies. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer de realmente? Porque si no, Barranquilla se va a quedar atrás. Discúlpame, nosotros desde ANDI, en conjunto con Asoportuaria, el año pasado, cuando estaba Natalia Bello de ministra de Transporte, metimos un proyecto precisamente para generar un estudio de hasta cuánto se podía profundizar el río Magdalena en sus 34, 32 primeros kilómetros. Esa solicitud está formalmente presentada al Ministerio de Transporte y Natalia se había comprometido con la ciudad de Barranquilla en que a eso se le daba la viabilidad. Hubo el cambio de ministerio, estamos haciendo el lobby pertinente para que eso
se lleve a cabo. Eso te lo quería como responder desde la parte gremial. Ahora, René. Sí, pero hay un tema, Fernando, y yo pienso que la tienes clarísima, y nosotros compartimos eso obviamente desde el punto de vista portuario, porque además es nuestro negocio. Yo pienso que aquí es cuando Barranquilla se empieza a dispersar un poco, cuando nosotros tenemos políticas públicas que deben ser apoyadas por el sector privado sale en conjunto, como equipo, a apoyar las políticas públicas, apoyando al alcalde o al gobernador o al político de turno, porque tiene sentido y nosotros desde el punto de vista privado lo vamos llevando. Barranquilla ha tenido un vuelco gracias a ese acercamiento entre el sector público y el sector privado. El sector privado ha aportado muchísimo a ese desarrollo porque nos hemos venido acercando al sector público y hemos sido apoyo más no complacientes. O sea, hemos venido ejerciendo presión sobre el sector público. Cuando hablamos del tema del calado, lo que dice Alberto es cierto. Nosotros le entregamos al ministerio hace más de 6 meses, aquí está la propuesta de estudio, ¿verdad? No hemos tenido apoyo de la ciudad. O sea, la ciudad, lo que yo decía anteriormente de que tímidamente estamos dando el frente arriba, es cierto, es tímido lo que estamos haciendo. A nosotros los barranquilleros no nos ha interesado saber qué es lo que pasa por el río Magdalena y por qué razón el río Magdalena no podemos tener una profundidad de 15 metros desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 22. No, ese es un tema de los portuarios. Y ese es un tema que yo les hago aquí muy amigablemente, obviamente, la reclamación a Barranquilla. Barranquilla se logró unir muchísimo. Hay 2 cosas que han unido a Barranquilla históricamente, o varias, pero 2 cosas, el Junior y el fondeo. Cuando hubo el fondeo aquí todo el mundo hablaba del fondeo hasta sin saber de qué estaban hablando. Pero cuando estamos hablando del tema de Navelena, el tema se calentó hace 3 semanas, todo el mundo hablaba de Navelena. Los medios, la gente, todo el cuento. Pero en este momento nadie habla del tema. Nadie habla del tema. Y si hay cierre financiero el lunes, ya se nos olvidó el tema, ya pasa otro cuento. No nos interesa saber si verdaderamente podemos tener una ciudad competitiva. Mientras nosotros sigamos trayendo buques de 35, 40 mil toneladas, de 2.000 TEUs en contenedores, no vamos a ser competitivos. La única manera de hacerlo es verdaderamente llevando el canal de acceso hasta donde creemos que lo podemos llevar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Haciendo el estudio. ¿Y dónde está el estudio? Sentado en el Ministerio de Transporte. Ese es la realidad del punto del tema. La pregunta es validísima, la comparto y aprovecho para hacer la aclaración sobre el tema. Sí, ¿Alguna otra? no, yo quería complementar de qué manera estamos apoyando eso, porque nosotros incluso con propuestas las hemos hecho. Nosotros le dijimos, oye, ese estudio vale tanto, lo público pone esto y nosotros podemos hasta adelantar las contraprestaciones para financiar el estudio y luego la construcción, pero necesitamos que eso avance. Entonces, sí estamos haciendo para que se logre, pero yo creo que es un tema, un clamor de todos, porque todos lo necesitamos. Muchas gracias. Acá hay otra pregunta. ¿Dónde está el micrófono? Buenas, mi nombre es Laura Martínez, vengo como persona natural, he visto la mayoría de personas vienen por parte de alguna empresa. Me llamó mucho la atención del doctor René Puche con referencia a lo que dijo de que la academia debe estar dirigida a lo que actualmente produce. Yo me especialicé en Derecho Comercial y Marítimo de la Universidad Sergio Arboleda y pues he intentado, he trabajado, he estudiado inglés, he presentado hojas de vida a los puertos y me pregunto cuáles son los proyectos de ustedes para integrar a esas personas que se están desarrollando y que de pronto no tienen el nivel académico que ustedes de pronto exigen para un determinado cargo. Entonces, ¿qué proyectos tienen para ese tipo de personas? Nosotros en el puerto, hablo exclusivamente por el puerto de Barranquilla, que es lo que trato de conocer, y nosotros tenemos una política muy reafirmada internamente, y es que iniciamos por las oportunidades de manera interna, toda la parte de promoción la tratamos de hacer de manera interna con el fin de que la gente tenga posibilidades de desarrollarse. Estamos trabajando muy de la mano con varias universidades, precisamente tratando de generar nuevos talentos que nos permitan tener una renovación portuaria. Y eso es eso que tú comentas, es un clamor que nosotros tenemos de la necesidad de renovar nuestra gente. Lo que sucede es que, me atrevo a hablar más que todo de las 4
sociedades portuarias que venimos de ser empresas públicas hace 23 años, y aunque 23 años parezca mucho tiempo, en realidad no es mucho. Entonces, las entidades públicas como tal, tenemos un trabajo más arduo que hacer en cuanto a la preparación de nuestro personal, porque tenemos gente en los puertos desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Que tienen, obviamente también, no solamente tienen mucha experiencia, tienen mucho conocimiento, y hay que ir renovando paulatinamente a medida que se vaya generando. Yo, por ejemplo, yo soy un fanático de la gente, me encanta la gente y yo estoy en constante entrevistas de personal, y por lo general a mí la gente, amigos que me mandan hojas de vida, la mayoría de gente por lo menos las entrevistamos con el fin de tener una base de datos interesante que nos ayude a salir. Esto también va un poco unido con el tema de que hablábamos anteriormente, de que hay una sobrecapacidad instalada en los puertos versus la demanda de productos, de carga. Entonces, ¿qué pasa? Los puertos en este momento, creo que sin excepción, estamos pasando un momento bastante difícil por temas tenemos una porción de costos fijos, por el modelo de negocio en Colombia, tenemos una porción de costos fijos bastante alta. Entonces, si tú le preguntas a un puerto hoy, ¿verdad? ¿Tienes oportunidades? Siempre hay oportunidades. Si hay oportunidades masivas de empleo, no creo, pero siempre habrá oportunidades, y obviamente para gente talentosa, gente que tenga interés de aprender y demás, siempre habrá oportunidades de trabajo. Muchas gracias, René. Bueno, yo creo que aquí nos podríamos quedar debatiendo y conversando durante muchísimo tiempo. Hace ya un rato el tiempo se nos acabó, así que quiero agradecer especialmente a nuestros tres panelistas por haber aceptado esta invitación, por los conceptos que nos han permitido enviar mensajes en el día de hoy. Creo que quedan varios mensajes importantes: el apoyo al contrato de Navelena, la profundización del río Magdalena, el acercamiento de la academia al empresariado. Son varios los temas que hemos dejado en el tintero, así que a todos muchísimas gracias y un aplauso para nuestros panelistas. Agradecimientos cordiales para el doctor Cristian Castellanos de la Sociedad Portuaria de Santa Marta.